el Colegio San Federico de la Trinidad, ubicado en Córdoba, aconteció un abuso por parte de un profesor de física hacia una menor del grado octavo. Todo esto comenzó pues siendo algo muy normal por parte de los profesores, como esas acciones o esas palabras que dicen como ¿cómo estás, cariño, niña linda? Como para tener esa confianza entre profesor y alumno, ¿no? Pero ya eso empezó a cambiar cuando hasta los propios amigos del estudiante se dieron cuenta que esas acciones o esas palabras que tenía el profesor no eran normales, ya que no eran algo que pues que estaba dentro de la confianza que un profesor y un estudiante podían llegar a tener. Bueno, pero ya todo cambió y la estudiante se dio cuenta de esto cuando un día el profesor le dice como vas perdiendo mi materia, ¿qué está pasando? Necesito que te quedes después de clases para ver cómo podemos solucionar esto, para ver si necesitas clases o que si estás bien o pues pueden pasar tantas cosas en la mente del estudiante. Bueno, la verdad para ella fue algo muy raro debido a que pues ella nunca le había ido mal en esta materia, pues debido a que era su materia favorita, por lo que todos los días le gustaba estudiarla y no lo veía como una carga, sino como algo que le gustaba. Bueno, ella le tocó quedarse el resto de días, todos los días, estudiando con este profesor. Siempre era el mismo comportamiento por parte de él, que cómo estás, niña linda, hermosa, qué está pasando en tu casa, cosas así. Se iba acercando mucho a la vida privada del estudiante. Pero todo esto cambió un día que pues ella fue a su clase normal, como todos los días, a reforzar en la tarde. Y esto, el profesor se quiso pasar un poquito y empezó a tocar la pierna del estudiante. Esto a ella no le gustó para nada y decidió salir del aula en la que estaba. Él lo que le dijo fue que si salía del aula y no volvía a entrar, él le iba a reprobar la materia y si se le ocurría decir algo de lo que había pasado, él lo iba a negar absolutamente todo. Pues a ella no le importó las palabras de este profesor y decidió salir e ir a contarle a sus papás de la situación de lo que había pasado. Los papás decidieron ir a poner una denuncia hacia el profesor y hacia el colegio, porque el colegio había permitido que el profesor tuviera esas clases, cosa que no es completamente oficial. Entonces pues ellos decidieron poner la denuncia, a lo que pues el abogado dijo que no tenían las suficientes evidencias pues para esto, ¿no? Pero ellos no querían quedarse pues ya con las manos vacías o como si fuera un tema del olvido, por lo que decidieron ir a hablar con el rector y decirles que necesitaban solucionar esto de una forma u otra, ya que ellos querían que el profesor de física saliera del colegio. Bueno, a lo que el rector se negó completamente y dijo que esto lo podía resolver de una forma que era como pagándoles una cierta cantidad de dinero y haciendo como si absolutamente nada hubiera pasado. Los padres de la menor se vieron muy bravos, muy enfadados ante esta noticia o ante este posible trato que dio el colegio, por lo que dijeron que no y intentaron volver a poner otra demanda, cosa que también fue rechazada completamente. Bueno, pasaron los días, los chismes en el colegio van surgiendo, suben de un lado para el otro, bueno, en fin. Por lo que un día un grupito de niñas se le acercó a esta estudiante, la cual había pues pasado los acontecimientos, y le dijeron que pues ellas también habían pasado por lo mismo y que el colegio también les había hecho esa oferta de darles un dinero y que todo pues quedara en el olvido. Por lo que a ella se le ocurrió una gran idea, que era contarle a los papás de ella y decirles que ella no era la única niña por la que había pasado esto. Por lo que ya al tener bastantes personas que habían pasado por lo mismo, podían poner una demanda, la cual sí tuviera más justificación o sí tuviera más validez. Bueno, entonces todos los papás de las niñas se juntaron, pusieron la demanda, cosa que pues a la fiscalía no le quedó más que responder esta demanda, por lo que al responderla declararon que el profesor iba a tener un año de cárcel debido a que pues eso es contado como abuso sexual o intento de abuso sexual. Y los demás papás de las niñas se enteraron también de esta dramática noticia y decidieron que el colegio pues no sería una buena opción para sus hijas porque les daba miedo, por lo que la mayoría de padres de familia sacaron a sus hijos y el colegio quedó con muy poquitos estudiantes. Además de esto, al no tener una gran cantidad de estudiantes y al haber este gran problema, el colegio decidió cerrar sus puertas debido a que ya había mucha polémica y tampoco pues tenían bastantes ingresos.
También se declaró que el colegio tenía que pagar una cierta cantidad de dinero tanto al gobierno como a los padres de las estudiantes, de las niñas que habían pasado por esa situación, debido a el soborno que se intentó hacer, ya que como bien sabemos ese es un delito. Por lo que este delito no quedó impune, sino que se tomó el cargo de la ley tuvo gran poder en esto y el colegio tomó su merecido, ya que como bien sabemos, sí fue culpa del profesor, pero también el colegio estaba de cómplice tratando de hacer un soborno, algo que también es muy ilegal, hacia los padres de familia de este colegio.